comenzamos con lo que sería ya el curso. Vamos a ver, compartir. Eh, Antes de comenzar esta parte, ¿tienen alguna duda, pregunta o comentario de las unidades anteriores? Aunque aquí vamos a hacer un repaso mientras estemos haciendo las actividades, las vamos a estar revisando. Entonces, no sé si quieren comenzar con alguna duda, pregunta o algo que les haya quedado en suspenso. Úrsula, Sí, ¿me escuchas? Sí, sabes que voy a, perfecto. voy a ponerme los audífonos para escuchar un poquito más fuerte y quería comentar. Ahí, ¿se escucha? Sí, perfecto, sin Sí, problema. ya, súper, ya yo escucho mejor, ya. Sí, mira, sobre lo que estabas mencionando, no de esto de los contenidos, sino que del tema de la participación, yo comentaba en la clase anterior que si a mí se me hace un poquito pesado el tema de elaborar los trabajos cada 2 semanas y por eso me he ido atrasando en algunas ocasiones, ¿ya? Y Pero entonces, tú entregaste con sí, 3 días de retraso, que eso en comparación sí, con los demás está muy bien. sí, no, pero de todas maneras, claro, se me ha ido haciendo un poquito pesado y por eso creo que también puede estar pasando con las actividades que tienen las demás personas del grupo. Sí. Eh, Más allá de eso, que también en alguna clase lo comenté, que me ha parecido súper interesante el diplomado. Ujú, Me parece muy interesante la progresión que se hace de los contenidos. Creo que de alguna manera como que te llevan de la mano para ir ujú, entrando y como desde el contexto a lo más específico de la educación en derechos humanos. ujú, Con los textos de la primera y la segunda sección de este módulo, a mí se me ha ido aclarando bastante más lo que es la educación en y para los derechos humanos. Estoy recién ok, partiendo a leer lo que es la sección 3. ujú, Estaba justamente leyendo un libro, o sea, un texto de Magenzo sobre la educación superior. ujú, Creo que como que en los distintos textos se convergen ideas centrales, ¿no? Como esto de 3 dimensiones que están involucradas en la educación en y para los derechos humanos, como que hay algunas ideas fuerza que yo he visto que se van ujú, reiterando en cada texto que en ese sentido siento que esas lecturas han sido súper provechosas, como para ir entendiendo lo medular. ok, Eso, ok. yo por ahora no tengo dudas, estoy como abierta, expectante a lo que viene. Ok, perfecto. Muchas gracias, Silvia. No sé si Mariana quiere comentar algo o comenzamos ya directamente. Puedes escribir por el chat si te es más fácil, Mariana. Gracias, no tengo dudas, gracias. Ok, ok. Bueno, como somos poquitos, básicamente nosotros tres y vamos a entrar un poco en lo que es el repaso de lo que fueron que no necesariamente lo vamos a hablar, que es básicamente el objetivo general, un poco para recordar cuál es el objetivo general de esta materia, que es caracterizar la educación en y para los derechos humanos como horizonte ético-político, desarrollando sus principios filosóficos y metodológicos, sus fines y contenidos esenciales. Ustedes ya han visto, tal cual como muy bien lo ha dicho Silvia, que esto hay una progresión. Comenzamos un poco con los conceptos básicos, con el ABC, y ya en este cuarto tema, que es el que va a entrar ahorita, vamos a hablar sobre el reto de la universalización de la educación en y para los derechos humanos. Y ahí es donde quise hacer, o dado que no tiene un poco el feedback, dije, bueno, en vez de hablar de las teorías que ustedes ya lo tienen ahí en la parte teórica, vamos a ver cómo ustedes han interiorizado lo que han revisado durante los primeros 3 temas, cómo es su perspectiva, cómo arrancan o cómo van a arrancar a partir del día de mañana que comienza el tema número 4. Un poco para que tengan las visiones de lo que uno se puede encontrar con relación a esto. No sé, aquí vamos a hacer quizás más ejemplos y casos que teoría. Igualmente, si tienen preguntas o dudas, me las pueden hacer, pero aquí va a ser un trabajo más de ustedes que mío, o una conversación, veámoslo de esta forma.
como ya habíamos hablado, esta también es una lámina de la clase pasada. Educar en y para derechos humanos tiene dos elementos de los cuales salen, que es el contenido y los valores y principios. En un caso estamos hablando de educación en derechos humanos y otro en educación para los derechos humanos. Y que a su vez, tanto educar en y para los derechos humanos se ve afectada por dos elementos, la metodología y la realidad y el entorno. Entonces, un poco, la clase pasada estuvimos viendo, digo la clase pasada, pero porque fue el encuentro pasado, estuvimos viendo incluso algunas características de algunas canciones, algunos dibujos, algunos temas que se relacionan con eso, que al final puede afectar tu entorno o te puede servir como medio y mecanismo para educar en y para los derechos humanos, pero a la vez se va a ver, y esto es lo que vamos a ver ahorita en el cuarto módulo, va a afectar cómo poder llegar y cómo se puede dar el mensaje de educar en y para los derechos humanos. Entonces comenzamos con, y esto es un ejemplo muy sencillo, simplemente. Cuando hablamos de zapatos de tacón o de tacón alto o tacos, generalmente ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de zapatos se nos viene en mente y quién utiliza esos zapatos? Lo primero que se le venga en mente, simplemente, Las mujeres. ¿Qué? las mujeres, Ujú. exactamente. Pero cuando vemos sus orígenes, vemos que realmente los tacos o los zapatos de tacón, uno de los que los hizo más famosos fue Luis XIV, eran utilizados por hombres y tenían una utilidad práctica, que no viene de ellos, sino viene de Asia, que era básicamente poderse sostener cuando estaban cabalgando. Entonces, a esto le permitía poderse sostener mientras podían utilizar las dos manos para utilizar armas, por ejemplo, flechas, arcos, etcétera, etcétera. Entonces, de una utilidad práctica que se tuvo, se fue convirtiendo en un elemento de moda, sobre todo cuando, y este es un ejemplo que por eso traje a Luis XIV, cuando gente importante, relevante, los influencers de aquel momento, que eran gobernantes e influencers, eran las dos cosas al mismo tiempo, sentían que tenían que mejorar algún aspecto. Se dice que Luis XIV era muy bajito y que los zapatos de tacón le brindaban la seguridad de verse un poco más alto de lo que era realmente. Entonces, a lo que comenzó a hablarse como un elemento masculino y un elemento de combate, se terminó convirtiendo hoy en día como una referencia de ropa de mujer. Entonces, claro, cuando estamos hablando de momentos o épocas distintas, tenemos que tomar en cuenta esto, porque la universalidad, y aquí vamos a traer otro ejemplo, que es los colores de vestimenta. Si hablamos de color rosa, ¿en qué solemos pensar? Ropa rosa. ¿A Mujeres qué también. es lo primero que piensan? Mujeres En la también en mujer. general. Perdóname, Mariana, no estoy casi. En la mujer. En la mujer, y si hablamos de azul, Hombre. en hombre. Pero cuando revisamos históricamente, y esto es uno de los procesos en los cuales no voy a entrar en materia, no voy a entrar en polémica del tema de las feministas actualmente, pero cuando vemos la lucha de ellas diciendo, es que el que hay que reivindicar el rosa no es de mujer, el rosa tiene que el azul tiene que ser de mujer, el rosa no es solamente para las niñas, se están olvidando de que el rosa originalmente era de un color de hombres. De hecho, vemos que los reyes se visten de color rojo en las pinturas clásicas y los príncipes de color rosado. Y vemos que en la iconografía la Virgen María suele estar de color azul y las mujeres suelen vestirse de color, las suelen pintar de color azul. Eran dos elementos distintos y es después de la Segunda Guerra Mundial con la revolución, uno de los distintos movimientos que se tuvo en esa época, los distintos movimientos, olas del feminismo, hicieron el cambio. El rosa no es de hombre, el rosa también es de mujer. Algunos elementos te dicen que fue un elemento netamente comercial, pero si en la concepción de las personas de ese momento y con el movimiento feminista que estaba a finales, después de la Segunda Guerra Mundial, no hubiese pasado esto, no hubiesen considerado que rosa, que era un color fuerte, podía también ser de mujer, no hubiese ocurrido eso. Por esto es importante tener en cuenta el contexto histórico, sobre todo porque nosotros en estos momentos
Estamos luchando mucho con, ni siquiera es información, en muchos casos es con desinformación, porque básicamente lo que tenemos un montón de gente que suele hablar de cosas que no necesariamente saben hablar, no saben del contenido de esas cosas. Cuando hablamos de maquillaje, originalmente el maquillaje tanto era para hombres como para mujeres, pero ahorita tenemos como referencia influencers. Este es Nikki Tutorial, James Charles, Luis Torres y Rosemary Michael. Disculpen, yo soy un poco mala con el tema de los maquillajes y lo demás. Estos son figuras relevantes hoy en día. Lo que ellos digan y lo que ellos utilicen son elementos que al final, para bien o para mal, van a determinar la realidad social. Y si estamos trabajando con gente jóvenes o con gente que tenemos que trabajar hoy en día, tenemos que entender quiénes son estos y cuáles son los elementos que estas personas pueden decir. Tú dices maquillaje, y no estoy hablando de maquillaje artístico en el sentido de obras de teatro o de efectos especiales. Estoy hablando de que de repente una persona decide no ir a tu clase o decide faltar al trabajo porque alguno de ellos sacó algún producto y es tan viral que necesitan comprarlo y dejan de hacer sus cosas del día a día por hacer algo que ellos, comprar algo de lo que ellos dicen o hacer algo de lo que ellos dicen. Otro ejemplo son los típicos de prenda de vestir. Si vemos estas dos prendas de vestir, es lo que clásicamente conocemos o pensamos cómo se viste un hombre, un hombre elegante. La excepción de la falda escocesa, el kier, porque decimos, bueno, es un tema tradicional, pero generalmente si tú ves un hombre bien vestido, tú lo puedes, o va a una oficina a trabajar, tú lo puedes ver o pensar, tiene americana o blazer, como le digan en su país, corbata, traje de dos, tres botones, camisa blanca. Pero la realidad es que hoy en día tenemos que hablar de la moda del baby girl, que es lo que está. Cuando hablamos ahorita de ropa masculina, y pongo esto entre comillas, gente como Harry Styles, Kim Namjoon, eh, entre otros tantos, te pueden decir cómo es la ropa. Y la ropa es una ropa que tú podrías considerar inicialmente como ropa de mujer. Entonces tienes que estarte adaptando no solamente a la universalidad de los derechos humanos, sino también tienes que darte cuenta cuáles son los elementos culturales que en un momento dado se puede considerar o relevantes o poco relevantes en el tema, porque no es solamente el punto de arranque de lo que tú vas a hablar sobre el tema de derechos humanos, sino también es el punto de arranque que tus participantes, tus estudiantes, tu público van a tener, porque es lo que lo rodea. Aquí pongo dos ejemplos de otras culturas, donde en una cultura se determina que el bello tiene que ser el hombre, no la mujer, y otra en la cual la parte bella, esto es inca, es colocarse piedras preciosas en los dientes, con lo que implicaba, me imagino, aquel momento, sin anestesia, poderse hacer eso. Pero lo que quiero decir es que cuando hablamos de universalidad de derechos humanos tenemos que tomar en cuenta y de educación en y para los derechos humanos tenemos que arrancar desde algún punto de vista, tenemos que arrancar desde una realidad. ¿Cuántos de ustedes o de ustedes dos han oído hablar del baby gear? Del tipo de ropa de esta, de como está Harry Styles, Pedro Pascal y los demás. ¿Han oído hablar de eso? Sí, No, ¿no? no. No. ¿Cuántos de ustedes ven que creen ustedes que sus alumnos, no sé si trabajan con niños, con jóvenes o con adultos, pueden, ellos sí estén enterados de todo este movimiento, de utilizar este tipo de vestimenta? Mira, Estamos yo, hablando bueno, acá. Ah, yo dime. no hago clase a niños, niñas ni Ujú. jóvenes, pero sí Ok, tengo una hija ok. de 12 años que ella está súper enterada de todo esto. Claro, cuando tú te sientes a hablar con ella sobre ciertos patrones o elementos, tú tienes que tomar en cuenta cuál es el punto de arranque de ella. Para ella las concepciones de género o de lo que es masculino y femenino puede ser distinto de lo que son para nosotros o incluso para las generaciones anteriores. Es decir, para nosotros, y no estoy diciendo que sea necesariamente así, estoy generalizando, pero si un hombre en los 60, en los 50, en los 80 o en los 90 iban a su oficina con ropa rosada, con falda,
no necesariamente era considerado como el tipo exitoso que va vestido acorde con su cargo. Hoy en día, claro, esto es más entre famosos, pero hoy en día si se te presenta una persona así, un ejecutivo así, por ejemplo, tú dices, mira, es que está la moda. ¿Cuánto durará esta moda? No lo sabemos, pero es una realidad que está presente. Entonces, a veces el punto de arranque de ellos, o el punto de arranque para hablar sobre temas de violencia de género, por ejemplo, o el punto de arranque para hablar sobre discriminación o hablar de igualdad, son realidades que ellos tienen. Sus realidades ya no tengo que basarme en lo masculino y femenino necesariamente, sino basarme en otros elementos que admito, para mí cada vez es más difícil tratar de estar al día con las cosas que pasan, y no lo estoy. Admito que muchos cantantes, actores, actrices y movimientos musicales este, se me cuesta más estar al día con ellos, porque claro, cada vez la brecha generacional es más grande. Pero si uno tiene que entablar un puente para el lenguaje y el entendimiento, dependiendo si es deductivo o inductivo, como hablamos en la clase anterior, a veces sentarte a revisar cuáles son los influencers y todo el drama que tuvo, por ejemplo, Nikki Tutorial, que es un tema muy, muy interesante, o que es el Baby Girl, o que Pedro Pascal se hizo, aunque se ve muy masculino, entra dentro de esta tendencia, hasta qué punto entra en esta tendencia. Estos elementos nos rodean y van a influenciar, porque son nuestra realidad actual y nuestra realidad histórica, y va a influenciar en la forma en la cual damos el mensaje y qué mensaje damos. No sé si me voy explicando aquí con esto. ¿Sí? Sí, Supongo Úrsula. que sí. Sí, gracias. Ok. Entonces aquí le traigo un ejemplo, una caricatura de Kino. A mí me encanta Kino. Entonces, esta es una caricatura es un- que va a depender, entender la concepción de esta caricatura va a depender de algunos elementos. Por ejemplo, ¿en qué época estamos? Entender esta caricatura que podríamos analizar, se analizaría lo mismo si estamos en 1920 a si estamos en el año 2006, donde, por ejemplo, Obama era presidente de Estados Unidos. Creo que en el 2006 Obama era presidente de Estados Unidos, ya era presidente de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que la gente lo entendería de forma diferente o no? Sí, yo creo que sí, Úrsula. En el fondo, los imaginarios sociales van cambiando de acuerdo a cuáles son las creencias de cada época histórica. Exacto. Entonces, claro, también cuando tú agarras un elemento, algún dibujo o algún presidente de Estados Unidos, no fue en el 2009. Vamos a poner que Obama me peleé por 2 años, perdón, fue en el 2009. Aquí tenemos que entender que una imagen te puede cambiar y te puede variar dependiendo de la época que estemos hablando, pero también de la cultura. Esta imagen se la presentas a un afrodescendiente norteamericano o se lo presentas a un descendiente, a un latino norteamericano, o se lo presentas a una comunidad negra o afrodescendiente de Ecuador, o se lo presentas a una comunidad negra venezolana, las concepciones de cada uno de ellos, no solamente por la época, sino por la realidad que se ha vivido, también te va a variar. Entonces, cuando tú tienes, aunque tengas un conjunto de elementos, por ejemplo, esta caricatura yo la suelo utilizar, me gusta mucho porque me permite, yo tengo como un banco de caricaturas, muchas son de Kino que lo utilizo. Tengo que entender quién es el público que tengo enfrente, y a partir de este público que tengo enfrente, cuando digo público, recuerda que es tanto educación formal como no formal, y las personas a las cuales tú le estás brindando la información y la formación pueden ser de distintos niveles socioeconómicos, de distintas realidades, de distintas épocas. Entonces, como tú te enfrentas a ellos, tienes que tomarlo en cuenta. Otro elemento son los lugares. Hablar de, a ver qué ustedes piensan, hablar sobre el tema del racismo o de hablar de la realidad de las personas afroamericanas
en el norte de Estados Unidos, Nueva York, Washington, etcétera, etcétera, y hablarlo en el sur, Alabama, Nuevo México, Luisiana, sería distinto. Esas realidades son distintas. Sí, yo creo que sí, Úrsula, de todas maneras. Ahí, yo Ujú, no conozco todos ok. esos contextos específicos, pero en el fondo tengo como claro que cada contexto específico toma una perspectiva muy distinta de la Es- realidad. Exactamente. Es un poco lo que les quiero decir. Y también los ámbitos. Si estamos hablando entre un proceso de educación formal, si estamos hablando dentro de un proceso de educación no formal, si estamos frente, y esto te incluiría si decido hacer videos para ponerlo en una plataforma, o si decido hacer una conferencia, o si decido hablar con un amigo, estos ámbitos, no solamente educación formal o no formal, te va a variar. Entonces, una misma imagen, dependiendo de la época, la cultura, del lugar y del ámbito del cual estés utilizándola, te va a variar. Y es importante conocer cuál es la realidad en el sitio al cual tú estás brindando el tema, porque a partir de ahí tú vas a entender que el tema de la universalidad de los derechos humanos efectivamente existe como una de las características de los derechos humanos, como uno de los elementos que al fin y al cabo está presente, pero que una cosa es lo que está en papel y otra cosa es la concepción que se tenga de estas personas. Otra caricatura que utilizo de Kino es esta. Esta caricatura antes del COVID la entendían las personas de una forma distinta a la que la entendían después del COVID. ¿Por qué? Porque este es una persona que está tranquila, sentada en su casa, viendo por televisión que se está quemando algo. Y realmente es que te estás sentado sobre la bomba y no te estás dando cuenta que lo que está pasando en el otro extremo del mundo te afecta a ti. Cuando esta caricatura salió, no teníamos necesariamente el tema de los problemas climáticos que tenemos hoy en día, no era un tema necesariamente. El tema de que si en China salía una enfermedad, me iba a afectar a mí, o iba a haber una pandemia, o ahora que está el virus del mono, que lo tenemos en África, el ébola, o sea, es una realidad distinta, porque si yo hubiese dicho en diciembre del 2019 hay una enfermedad en China, o ¿cómo se llamó? En octubre del 2019. En China hay una enfermedad que le está dando a todo el mundo y no saben cómo se contagia. ¿Ustedes creen en ese momento que uno estaría sentado viendo la televisión que nos iba a afectar a nivel mundial en tantos aspectos que en mayor o menor medida estuvimos 2 años parados, un poco más, un poco menos? No, porque en ese momento, y ya cuando tú ves esto, tú ya tienes una diferencia de época, porque esta diferencia de época no es una diferencia de época solamente por temas de cultura, sino también por los desarrollos, la experiencia y la experticia y la historia que nos trajo. Si ahora nos dicen, acaba de aparecer estamos próximos a una nueva pandemia, nosotros vamos a reaccionar de forma distinta a lo que se hubiese reaccionado antes de la pandemia del COVID. Igualmente, yo me acuerdo que una de las personas decía, con el tema de las vacunas, no estoy diciendo que estén bien o estén mal las vacunas, o sea, no entra ese tema. Yo decía, pero es que no lo han probado, ¿y cómo sabemos? Yo le dije, ¿qué tú crees quiénes eran los primeros que probaron la vacuna antipolio? O que probaron la vacuna contra la viruela. Es que salió y había que resolverlo. Y fueron ellos los conejillos de India. En esta época nosotros somos el conejillo de India de las vacunas del COVID. ¿Funciona o no funciona? No lo sabemos, porque al fin y al cabo, cuando se hizo la vacuna contra la viruela, contra la polio, contra la toferina, contra cualquiera de estos elementos, contra la fiebre amarilla, esas personas fueron los conejillos de India. Ahora sabemos que funciona, dependiendo 20, 30, 50, 100, 200 años después. Pero alguien tuvo que ser el primero, alguien tuvo que ser el conejillo de India. Lo que pasa es que para nosotros era tan claro y le dábamos tanta fe a la medicina que nada iba a pasar y si pasaba algo no iban a dar una respuesta inmediata y satisfactoria, que nos parece rarísimo que hubiese llegado una pandemia. No voy a entrar en temas si son o no son, si son conspiratorias o no son conspiratorias, o sea, no estoy entrando en eso. Estoy hablando de hechos fácticos.
Fuimos los primeros que probamos esa vacuna, como tuvo que haber sido una primera persona que probó la vacuna contra la viruela, contra el sarampión, contra la tifus, contra la fiebre amarilla. Tuvimos que ser los primeros. Entonces, nuestro comportamiento, nuestro entendimiento de que la medicina no es la respuesta única y que la medicina no siempre nos va a resolver porque somos mortales. Que lo que pasa es que nos enfrentamos a la mortalidad y a una mortalidad en la cual no dependíamos de los recursos económicos. No era que si yo era rico o pobre, o si estaba en el primer mundo o en vías de desarrollo. Es que si te tocaba y podías vivir o morir independientemente de tu poder económico, independientemente del lugar en el cual estuvieras. Entonces, estos son elementos que, por ejemplo, esta caricatura te cambia cuando tú se la presentabas a personas antes del COVID a cuando tú se la presentabas después del COVID. Entonces, cuando estemos viendo porque aquí también estamos revisando un poco lo que son la parte de las metodologías o medios o estrategias de enseñanza, como le dije en la primera clase, ahí en las electivas ustedes podrán profundizar más en cada uno de estos elementos. Tenemos que tomar en cuenta esas realidades, porque a partir de ahí es que vamos a comenzar a poder generar discusión, poder ver cuál es el camino que tenemos que tomar para llegar al lugar al cual queremos llegar, que es básicamente la educación en y para los derechos humanos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sí. ¿No? Ok. Entonces, este es otro elemento que está presente y que tiene que ver con el punto anterior. Aquí son distintas imágenes que es el tema del relativismo cultural. Y esto es un tema que tenemos que tratarlo con cuidado. Los derechos humanos son universales, pero sí se tuvieron que poner de acuerdo la gente para decir que los derechos humanos son universales. Esa conclusión se llegó en la Convención de Viena de 1993 y se estableció, vamos a considerar que los derechos humanos son universales porque no hay otra forma de manejar esto. Porque si entramos en el tema del relativismo cultural, lo que se considera bueno, lo que se considera malo para cada uno de los sitios, va a generar problemas, básicamente. Entonces, frente a esto, frente a estos elementos, se tuvo que hacer parte de la Convención de Viena sobre Derechos Humanos del 93, fue llegar a la conclusión que todos llegaron al acuerdo, vamos a decir que son básicamente universales. Pero la realidad es que las prácticas no necesariamente son universales, no solamente las prácticas, sino cómo comprendemos esos derechos humanos. ¿En qué medida, de manera efectiva, podemos decir, disculpen, que esos derechos humanos están ahí y que son iguales para todos? Cuando tenemos historias diferentes, cuando tenemos realidades diferentes, cuando tenemos incluso ingresos, un PIB de los países diferentes, no es lo mismo decir un ingreso per cápita de un país que sean de $20.000 a hacer un ingreso per cápita de un país de $300. Las realidades te afectan, las realidades y tu historia te conllevan y te llevan a que el derecho humano pueda ser considerado de forma diferente a cuando su contenido sea el mismo. No sé si me explico aquí o si genero dudas. ¿Está claro? ¿Por el Sí, tema este? Úrsula. Ok. Sí. Entonces, claro, estos elementos están ahí presentes. Pero ¿qué te genera el desvincular o tratar de eliminar el relativismo cultural? La realidad es que te genera conflictos de derechos. Cuando tú te sientas a hablar con personas y ustedes tienen que explicar, por ejemplo, el contenido mínimo de un derecho humano, quizás ahí tú no tienes problema. Pero si te toca hablar del ejercicio de esos derechos, puede ser que sí. Y si esos derechos se pueden ver suspendidos o eliminados en un momento dado. Por ejemplo, y aquí quiero oír su opinión, porque ustedes ya han trabajado el tema básico de derechos humanos.
Eh, Cuando hablamos de que los derechos humanos son inalienables, personales, intransferibles, etcétera, etcétera, ¿qué sucede con el derecho a la libre circulación de las personas que están presas? ¿Tienen derecho a la libre circulación, sí o no? Claro, ahí como que se produce una tensión entre distintos derechos de distintas personas, ¿no? Ajá. Un ¿Y cuál poco sería como esa lo tensión? que... Ujú. Claro, o sea, en el fondo, al estar encarceladas, las personas no están teniendo derecho a la libre circulación. Y probablemente si lo tuviesen, eso podría ser que atentara con el derecho, por ejemplo, a la seguridad personal o a la integridad de otras personas. Creo que por ahí va la tensión, ¿no? Yo no sé si Mariana quiere comentar algo. Sí, la idea va con lo que habla Silvia y, o sea, también él está vulnerando el derecho de otra persona, ¿verdad? Entonces es como dice Silvia, va a crear un conflicto o cómo lo podríamos ver, ¿verdad? Pero sí es más en ese tema. Y si habláramos de una monja de clausura, ¿sabes lo que son monjas de clausura? Primer Mm, punto. no. Las monjas de clausura son estas monjas que deciden entrar a un convento y no tienen contacto con nadie fuera del convento. Eh, Generalmente son monjas bueno, estas las típicas que venden dulcitos a través de una puertica y su contacto es con las monjas o con el cura que da la misa, pero que no tiene contacto con ninguna otra persona. Es una monja de clausura. No puede salir del convento, no puede relacionarse. Esta monja de clausura tiene derecho a la libre circulación. Sí, pero si ella decidió ser monja de clausura es porque ella misma decidió privarse de su libertad, aunque sea un derecho que, o sea, natural, digamos. O sea, ella está ahí porque, o sea, ella está consciente de que se le van a restringir ciertos derechos. Entonces, pienso ¿Y que ustedes ella, qué sentirían que hay alguna diferencia entre la de la monja de clausura y el preso en cuanto al ejercicio del derecho a la libre circulación? yo me enfoco en el que el preso está vulnerando el derecho de otra persona. Y viene, y puede ser lo que dice Silvia, ¿verdad? Que él también pueda, al estar libre, pueda seguir vulnerando el derecho de otras personas. En cambio, la monja, Ujú. yo pienso que a ella no se le está vulnerando porque desde el momento en que uno decide tener un, digamos, un voto de castidad o algo así, uno va Ujú. con ya con la mente, o uno ya está sabido a qué restricciones voy a tener. Y ahora una pregunta que para las dos. ¿Ellos pierden la titularidad del derecho? O sea, ellos dejan de ser titulares de ese derecho. No. Ninguno de los dos. No, porque, o sea, la libertad es un derecho del ser humano, es algo que nadie me lo puede quitar, pero Entonces ajá, entonces me estás diciendo que los derechos humanos no son absolutos. El ejercicio de los derechos humanos no son absolutos. Aquí hay un silencio sepulcral. Cualquiera de los puede comentar. Lo que quiero es conversar con ustedes. A partir de estos elementos que yo puedo explicar, si no lo sé, no podemos entablar conversación. No hay respuesta buena o mala necesariamente. Esta es una conversación. Úrsula, mira, lo que pasa es que yo creo que lo que tú estás planteando es uno de los aspectos que más, digamos, problemáticas sociales trae, ¿no? Que es las tensiones entre los derechos. Mira, por ejemplo, ahora está acá en Chile ocurriendo una situación que tiene que ver con una mujer que pasó a ser funcionaria de un ministerio, del Ministerio de la Mujer, con Ujú, un cargo importante y 2 días después de que fue designada, fue destituida ujú. producto de que ella habría hecho algunos comentarios a favor
o de defensa, respaldo a su padre, que, que fue una persona que estuvo involucrado en violaciones de derechos humanos en la dictadura de Pinochet. Ok. ¿Ya? Entonces, la tensión que ahí se provoca en la discusión pública es en qué medida ella puede ser destituida de un cargo si ella no es su padre, no es la persona que violó los derechos humanos, em, pero también considerando que sí hizo declaraciones que podrían estar se entendiendo como un respaldo o una defensa de su padre, ¿no? Entonces, creo Ujú, que en el fondo lo que nos ocurre socialmente es que una vez y otra, ¿no? Están sucediendo controversias en torno hasta dónde se pueden ejercer los derechos que, claro, desde lo teórico entendemos que son inherentes a la persona humana, pero que en la convivencia social finalmente van igual chocándose unos con otros, o van generándose dilemas, ¿no? ujú. ¿Por qué le hago estas preguntas? Es para tener claro de qué ustedes se pueden encontrar cuando está hablando de derechos humanos o tratan de hablar de derechos humanos, tanto de contenido como desde el punto de vista de valores y principios. Aunque ustedes no lo crean, hablar de derechos humanos desde el punto de vista de valores y principios suele ser menos complicado porque en teoría, cuando tú hablas de tolerancia, aceptación, respeto, todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero cuando comienzas a hablar de derechos más concretos, perdón, que tienen que ver con el contenido de los derechos, ahí se comienzan a generar dudas porque cuando comienzas a poner casos prácticos. Un primer punto, los derechos, todos son titulares de derechos y la titularidad del derecho no la pierdes porque sobre todo si lo consideras inherente a la persona humana. Entonces el derecho a la libre circulación, tanto de la monja como del preso, lo sigue teniendo. Pero el ejercicio del derecho, no. Y ahí es donde te entra el punto, porque hay ejercicios del derecho, el ejercer un derecho es absoluto o no. Depende del derecho del que estemos hablando. Y ahí es donde te entra el conflicto, porque la gente considera que la titularidad de un derecho y el ejercicio de un derecho van de la mano. Y no es así. Tú puedes, la titularidad del derecho lo tienes por el hecho de ser humano o persona. Si eres una visión naturalista. Pero el ejercicio de ese derecho te va a depender de múltiples cosas. Un ejemplo, yo estudié 5 años de la carrera de Derecho, tengo 2 maestrías y tengo un doctorado. Todo en Derecho y Derechos Humanos. Bueno, y Gestión Pública, que son mis maestrías, pero vinculadas a... Yo puedo ser neurocirujano. ¿Qué creen ustedes? No. Pero yo tengo derecho al trabajo y escoger mi trabajo. Claro, pero también tienes una responsabilidad social que es formarte y tener el conocimiento para ejercerlo. Exactamente. Entonces, hay que entender bien y comprender, y estos son elementos que a veces cuando tú hablas con las personas con las cuales tú le estás dando las clases o le estás dando una charla, tú tienes que irte un poco imaginando qué es lo que está en la cabeza de esa persona para poder saber por dónde te viene la pregunta, porque pone esa cara de extrañeza. Y es porque, por ejemplo, para la mayoría de la gente, el ejercicio, la titularidad y el ejercicio de un derecho van de la mano. Es que todos tenemos derechos humanos, sí. Es que nadie puede, los derechos humanos los puedo ejercer siempre. No. Hay derechos que sí son siempre y tiene que estar presente siempre el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a la libertad de expresión, no tiene que tener limitaciones. ¿Qué se te limita del derecho a la libertad de expresión o cuándo se te limita? Realmente con temas de, por ejemplo, apología al odio. Ahí ya hay una limitación porque tú no estás informando ni formando, tú lo que estás creando es odio entre las personas que va en contra de los principios y valores de los derechos humanos. Y después lo que tú sí puedes tener es sanciones posteriores. Por lo tanto, también es muy importante cuando, independientemente en el momento del cual ustedes estén hablando de educación ENI para los derechos humanos, independientemente de si estás hablando dentro del ámbito formal o del ámbito informal,
E independientemente de quién sea tu público, es decir, sean niños, sean adultos, sean adolescentes o preadolescentes, hay algunos conceptos muy claros que tienes que tener porque va a ser la parte de la cual tú arrancas y que va a ser tu núcleo duro. Por ejemplo, el concepto de derechos humanos, el concepto de quién puede violar los derechos humanos, el concepto de las obligaciones, cuáles son las obligaciones en tema de derechos humanos, eh, conceptos como la titularidad siempre la tienes, pero el ejercicio no es siempre dado, no es absoluto, y hay derechos los cuales sí son absolutos y otros los cuales no. Esto lo tienes que tener muy claro, porque si no tienes ese punto claro, cuando te entren a hablar de temas de que, ¿por qué los presos no pueden caminar libremente si eso es un derecho humano? Tú puedas responder. O un caso de, por ejemplo, una persona que habían cerrado una vía, una avenida, entonces, porque estaban remodelando X, Y, otros elementos. Entonces él dijo, me están limitando mi libertad de circulación. Le dijeron, no, tú te puedes ir caminando si quieres. Lo que te estoy diciendo es que no puedes utilizar esa avenida por temas de reparaciones, X, Y, Z, por otros motivos. Pero tú sigues ejerciendo el derecho. No te están diciendo que no puedes moverte. Lo que tienes que saber es en qué forma o en qué medida se puede mover. Y es por eso que sobre todo en países como América Latina, que sucede mucho, y en la época de COVID, incluso en países que no son América Latina, cuando se hablan de los estados de excepción, los estados de emergencia, donde suspenden o restringen el ejercicio de ciertos derechos, ¿cómo y por qué lo pueden hacer? Básicamente, y no vamos a entrar, un tema, es un tema que me apasiona, pero no vamos a entrar de los elementos que tienen que estar presentes para la suspensión de durante los estados de excepción. En estos temas, sí te pueden decir que, por ejemplo, la libertad de circulación está restringida. Hay sitios a los cuales no puedes ir o hay horas en las cuales no puede estar, pero no se te restringen el derecho a la libertad de culto, por ejemplo, o sea, a la libertad de religión. De repente en el COVID no podías ir a una iglesia o una mezquita o una sinagoga, pero tú podías rezar tranquilamente desde tu casa. Estoy hablando es desde ese punto de vista. O la libertad de pensamiento, la libertad hay elementos en los cuales tú dices, mira, esto está restringido. El elemento de buscar información y recibir información, en teoría, es absoluto, pero los secretos de armamentos, de dónde están, por ejemplo, de Estados Unidos o en Rusia o en China o en Pakistán o en la India, dónde están ubicados en los misiles nucleares, no te lo van a decir por un tema de seguridad de Estado. Entonces aquí tú tienes que comenzar a entender qué bemoles, qué entra y qué no entra. Y cuándo puede haber conflictos o no de derecho. Un caso que se suele hablar es, y que te lo suelen traer muchísimo, el tema de los derechos de las mujeres y los musulmanes y la religión musulmana. Es una cosa que te suelen hablar porque incluso en algunos países, bajo algunas religiones, bajo algunos conceptos, por ejemplo, las mujeres no pueden manejar, no pueden estudiar, no pueden trabajar, tienen que utilizar una burka o un jibab, o etcétera, etcétera. Entonces, Y entonces, todos los demás derechos vinculados a los derechos humanos, en realidad ella no los puede ejercer. El punto aquí es si fue decisión de ella, tal cual como fue la monja que se metió en el convento de clausura, o si fue impuesto. Si es una sociedad que te lo impone, ahí efectivamente hay una violación de derechos humanos. Pero si fue decisión tuya, ya no está presente ese conflicto. Y cuando digo decisión tuya, fue una decisión libre, sin que te obligaran, sin que te dijeran, mira, si no sigues esta religión, te votamos o te torturamos. No, si fue una decisión tuya, ponerte una burka, está bien. Si fue una decisión tuya, no manejar, está bien. Lo que no se puede hacer es que el Estado, de manera directa o indirecta, me obligue a mí a tenerme que poner una burka y a tenerme que dejar de manejar. Estoy tomando esto como un ejemplo. Podríamos utilizar el tema de judíos ortodoxos, donde las mujeres tienen que utilizar una especie de burka también de aquí, o utilizar peluca, porque no se le puede ver el cabello. Si a ti te obligan, está mal. Si fue decisión tuya, está bien. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a entender cuándo efectivamente existen conflictos de derechos y cuándo realmente no, sino lo que hay que tomar es un respeto por las decisiones que de manera libre tomaron las personas o la persona.
pero la posibilidad de este conflicto de derechos se te va a ser diferente de si tu público es un público ateo, utilizando el tema de religión como ejemplo, ateo, musulmán, católico, adventista, budista, porque ellos van a entender también su concepción de vida y su concepción de derechos va a ser diferente. Una de las cosas, y esto lo podemos ver, por ejemplo, de que tenemos los sistemas regionales. Esto es más de derecho, quizás de la materia del diploma de acceso a la justicia, pero un poco. Tenemos el sistema de Naciones Unidas, que es el sistema universal, donde están todos los países o relativamente todos los países. Tenemos el sistema interamericano, que es el de la OEA, que funciona más o menos. Tenemos el sistema africano y tenemos el sistema europeo, cada uno con sus bemoles. Todos buscan la protección y la promoción de los derechos humanos, pero incluso los conceptos básicos, como podría ser democracia, participación, libertad y ser humano, te varía de país en país, de sistema en sistema. ¿Por qué? Porque viene dado por la construcción cultural e histórica de cada uno de ellos. Cosas como los derechos de los pueblos que están muy afianzados en el sistema africano, disculpe, y el tema de etnias que está muy afincado en el sistema africano, no es algo que está en el sistema europeo, porque la realidad europea no es de etnias y no es de pueblos. Es una realidad distinta, es una realidad de países y de naciones, que es una cosa distinta a pueblos y etnias. Y en el sistema interamericano tenemos una mixtura un poco particular, ¿producto de qué? Producto del proceso de colonización y de conquista que tuvimos nosotros. Entonces, ahí te varía. Entonces, elementos como estos, o como los dibujos que coloqué al principio de los afrodescendientes, incluso te va a variar dependiendo no solamente de la época, del lugar y del ámbito. Me voy explicando aquí. ¿Tienen dudas o preguntas? ¿No? ¿Se entiende, Úrsula? Ok, Así es, gracias. ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es nuestra realidad de hoy en día. Hoy en día no es que vamos a clase, hay un pizarrón, una profesora o un profesor y unos libros o una biblioteca. La realidad hoy en día es que estamos interconectados con distintas redes. Tenemos distintos buscadores, tenemos sitios de donde buscar información como puede ser Wikipedia. Tenemos estos sistemas de hoy en día como el Zoom, el Twin, tenemos si queremos aprender un idioma, tenemos Duolingo u otros, tenemos inteligencia artificial y todo esto está a un clic de distancia. Esto tiene grandes ventajas. Por ejemplo, estamos nosotros conversando en estos momentos y cada uno de nosotros, no sé si Mariana también es de Chile o es de otra parte, pero cada uno de nosotros estamos en países distintos, con horario distinto. Alipe está en Uruguay, eh, Silvia, creo que tú estás en Chile, yo estoy en España y Mariana estará en algún sitio. Estamos sentados reunidos hablando sobre distintas realidades. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que podemos conversar, se ha globalizado, podemos tener experiencias, experticia, podemos sentarnos a conversar y a buscar información. La información está a un clic de distancia. ¿Cuál es el problema? No toda la información forma. Y esto es un punto que, por ejemplo, en el caso de Wikipedia, cuando comenzó hace muchos años, yo le decía a mis alumnos, no utilicen Wikipedia, porque lo que está diciendo en muchos casos no es cierto. Ha ido mejorando con los años, muchísimo, 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 pero tiene estos elementos. Tiene sistemas como Prexy que ya se convirtió en obsoleto, pero ahora tú tienes que, por ejemplo, que es un tema que ustedes, que yo les aconsejé que quisieran en vez de un ensayo, un video. Ahora tú tienes que competir con información que tiene que ser interesante en 30 segundos. Si los primeros 15 segundos a la persona no le interesa, te hace un zip, o sea, te cambia, te borra y pasa a la siguiente. ¿Por qué? Porque los medios están acostumbrados a antes que era Instagram y ahora TikTok. Los TikTok al principio eran de 30 segundos, ahora son de 15. Tienes que competir con eso. Y eso es difícil. Hay información que tú consigues en YouTube que es muy interesante y es real, pero hay otras que no. Y el problema es cómo distinguir entre lo real en el contenido y lo que no lo es.
Y adicionalmente, y esto es una carga para nosotros los profesores, los facilitadores adicionalmente, ¿cómo sabemos si ustedes hicieron la actividad o la hizo una inteligencia artificial? Porque al final yo me sé el contenido como profesor o como facilitador. Lo importante es que ustedes lo aprendan y que ustedes lo sepan. Yo te puedo poner 20, pero un título o un diploma no te da conocimiento. Es como si tú hicieras todas tus tareas con inteligencia artificial y fueses médico y cuando te toca operar, dices, no sé cómo agarrar un bisturí, pero sacaste tu máxima nota de eso. Ah, bueno, sí, pero el trabajo lo hice por inteligencia artificial. No sé si me explico. A veces el exceso de facilidad de lograr y llegar a tener contenido no te permite formarte y reflexionar. Una de las cosas que ha pasado es que en algunos países de Europa se permitía y se daban las clases con laptop, con iPad. Bueno, iPad es una marca, pero entiende, con tabletas. Y se dieron cuenta, después de casi una generación utilizándola, que tiene que sentarse a escribir y a leer, porque los procesos de aprendizaje para de entender, de que tú estés escuchando, entendiendo, resumiendo y copiando, se te hacen más efectivo y más eficiente cuando lo estás haciendo así a cuando te están grabando o tú estás simplemente haciendo como juegos, que a veces los juegos son importantes, dependiendo de las edades en las cuales estamos haciendo, pero también les facilitas tanto el tema que no piensan. Y cuando no piensas que no aprendes a razonar, no aprendes a distinguir lo importante, lo relevante de lo que no lo es. Y adicionalmente te puedes conseguir mucha basura, literalmente, en cosas que uno lee y tú dices, mira, ya va, esto no pasó, esto no fue así, esto no es el contenido. Pero hay una página web que creo que se llama así, vago.com o algo así, que es para hacer tareas y te traen la información y tú lo que haces es que lo vas y colocas, esto antes de las inteligencias artificiales. Entonces, para nosotros nos cuesta más averiguar si efectivamente la persona cumplió o no cumplió, o si fue una inteligencia artificial que le hizo o no la tarea. El tema es que al final yo sé, por ejemplo, qué es educación EDI para los derechos humanos, qué metodología y qué medio utilizarlo. Si ustedes hacen el trabajo, poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que lo hagan, con inteligencia artificial, lo copian y lo pegan y me lo dan a mí, yo les puedo poner la máxima nota, pero eso no quiere decir que ustedes lo sepan. Cuando ustedes salgan y tengan que demostrar que lo saben, es donde van a tener el problema. Porque a veces no es solamente el proceso de generar o demostrar que tienes conocimiento, es que a veces te siente enfrente una persona que te hace una pregunta y tú tienes que decir, ¿de dónde, lo sé o no lo sé? ¿De dónde lo saco? ¿Esta es una ABC o es una pregunta mucho más complicada? ¿Hasta qué punto tengo que profundizar sobre este tema? Esto también nos implica a nosotros que con toda la cantidad de información, cuando digo nosotros, somos los facilitadores, ustedes lo van a hacer, o ya lo son, cada vez tienes que estar, te cuesta más estar al día de ciertas cosas porque tienes un montón de información y si tienes 30 personas enfrente o 40 personas enfrente, a cada quien le interesa algo y que tú no necesariamente lo sepas. Ahí también tienes que ser sincera, mira, no lo sé, déjame averiguarlo y te digo. Pero muchas veces las respuestas a esas dudas o esas preguntas no vienen con lo que tienes que investigar, sino con los conocimientos que ya tienes y que debes estar segura y de tenerlos, entenderlos y comprenderlos. Y no dejar todo a Wikipedia o hacer un Zoom o a inteligencia artificial o a YouTube. Pero esto también implica, y que es la parte a veces buena, que si tú haces un muy buen reel, haces un muy buen video y en 15 segundos o en 30 segundos, puedes, o en un minuto, dependiendo de lo que estés hablando, puedes dar a entender una idea, tus niveles de conceptualización y concreción son tales que le puedes llegar a más gente. Entonces, tiene sus pros y sus contras en cada uno de estos elementos. ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Sí, Ajá. Ok. Estrategias pedagógicas. Existen básicamente tres tipos de estrategias pedagógicas, que simplemente se lo voy a decir, porque todos los elementos anteriores
te sirve para determinar, además del público y los cursos, los temas anteriores que ustedes vieron, las unidades anteriores, qué estrategia pedagógica vas a utilizar. Educación popular, esto también se da dependiendo del público, que es el diálogo de saberes, tiene que ser mucho más horizontal y tiene un carácter transformador. Es decir, es sentarte a hablar, esto se da generalmente en los ámbitos no formales, con, suelen ser por lo general personas con vivencias previas vinculadas al tema, con los cuales tú no puedes ser una persona vertical, yo darte cátedra a ti, sino partir del diálogo entre ambos de una manera horizontal para que ellos se sientan respetados y sientan validado su experiencia, pero que también permitan que tú le puedas brindar contenido o formación con relación a eso. El otro es la pedagogía crítica, que es básicamente el análisis, la comprensión y la transformación. Esto se da en ámbitos más formales, más académicos. Y la pedagogía dialéctica, que es la realidad existente, posible y transformadora. Esta última pedagogía dialéctica puede estar un poco entre las dos, entre la popular y la crítica. Puede estar mezclado las estrategias pedagógicas. Puedes tener más de una estrategia pedagógica dependiendo en un año escolar, por ejemplo, porque va a depender de dónde, de qué tema estés tratando. También va a depender de tu público. Si tú vas a hablar sobre concepto de derechos humanos y tú lo hablas dentro del ámbito no formal, con personas que fueron víctimas de violación de derechos humanos, quizás la educación popular o esa estrategia es la más indicada. Pero si tú te vas a sentar a hacer un trabajo de investigación, de crítica para una publicación, es más bien una pedagogía crítica, que es lo que te podría venir cuando tú estás haciendo un máster o un doctorado. Y la pedagogía dialéctica te puede venir más en elementos intermedios, es decir, yo puedo ser que parte del diálogo que yo tengo con las víctimas de violación de derechos humanos sea educación popular, pero después cuando tengo que concretar los conocimientos dados para efectivamente establecer una transformación, establecer contenido, pase a una pedagogía dialéctica. Igualmente dentro de los temas de formación, de educación formal. Entonces aquí se te trabaja dependiendo de a quiénes van, que es muy importante saber cuál es tu público, y es muy, muy importante, y qué quieres que ellos sepan, o se enteren, o se formen, o se eduquen. Porque dependiendo de eso, tú vas a saber cuál estrategia. Cada una de estas estrategias, además de todo, tiene una metodología, tiene unos recursos, tiene otros elementos, los cuales no vamos a entrar en este momento. Y ya un poco para terminar, ¿qué es lo que se busca con la educación para los derechos humanos? Se busca básicamente una conciencia reflexiva y una razón deliberativa, una valoración de la pluralidad, es decir, si estamos hablando de la universalidad, si estamos hablando de derechos humanos, no tiene que ser el punto de vista único mío, sino de las distintas valoraciones, de las distintas realidades, bien sea por el origen étnico, social, el origen, el lugar, las condiciones socioeconómicas, las condiciones culturales, sus realidades físicas, sus experiencias de vida. Otro elemento son las propuestas de transformación. Hablar de derechos humanos sin tratar de que entiendan de lo que se busca es transformar estas realidades para mejorarlas, tiene poco contenido. O sea, tiene contenido, pero parte de su función es lograr propuestas que efectivamente mejoren. Esto también va a ser dependiendo del ámbito formal o no formal, y de qué estemos hablando. Si una propuesta transformadora dentro de un ámbito no formal donde te dieron solamente 15 minutos para exponer, va a ser más difícil. Salvo que tú llegues ya con la propuesta y tú presentes la propuesta, pero crear la propuesta con ellos es distinto. Y por último, que tiene que ser un espacio de participación democrático, donde todos efectivamente puedan hablar, puedan conversar, tengan la posibilidad de dar su opinión dentro del respeto, la comprensión y todos estos elementos que sean necesarios en los procesos deliberativos y participativos con una visión democrática, pero tienen que estar presentes con ellos. Y por último, aquí le dejo una imagen que yo creo que encierra, para bien o para mal, muchas de las realidades de los que nos dedicamos a em,
al tema de la educación o al tema de los derechos humanos, pero también a la educación para los derechos humanos. Esta es una imagen que, como ustedes pueden ver, no sé, se las dejo para que la vean y leen abajo la última frase, la pueden leer bien, se ve bien. ¿Alguna de las dos la quiere leer en voz alta, por favor? Sí, dice, llegó hablando de cosas muy raras: bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto siquiera una vez en televisión. ¿Contra quién están hablando? O sea, es que acá hay, yo creo que hay, al menos yo visualizo dos elementos. Uno es Ujú. cómo, quizás más explícito, esa cosa como cómo nos guiamos por los medios de comunicación o por lo que nos dicen, ¿cierto? Pero hay otra cosa que yo veo un poco más profunda, que es la lucha simbólica que se provoca entre imaginarios, entre lo instituido y lo instituyente, entre cuando hay una cultura súper arraigada en torno a algo y aparecen nuevas creencias y necesidades de ir modificando la cultura, y entonces se producen resistencias, ¿no? Y acá el referente, acá hablan de la televisión, entonces yo lo asocio también a cómo los medios de comunicación manejan las creencias de una determinada comunidad. Mariana, no sé si tú quieres comentar algo. eh, con los temas que hablaba, ¿verdad? De que llegó hablando de amor, bondad y posiblemente el contexto de la ciudad, digamos, era el trabajo, situaciones así, ¿verdad? Las cuales las personas pues esperaban que respondiera, ¿verdad? Y por eso pues también les crea conflicto, ¿verdad? Y creo que eso se da en muchos lugares, ¿verdad? Cuando visitamos algún lugar y llevamos ideas nuevas y realmente ellos quieren oír una solución, digamos, a sus problemáticas. Entonces la gente pues, se siente identificada o eso crea conflicto, ¿verdad? Entonces también viene a mi mente en lo que platicaba, ¿verdad? De conocer los contextos para evitar tal vez también ciertas problemáticas. Cuando nos toca trabajar y hablar de derechos humanos, hablamos de que de bondad, amor, tolerancia, caridad, de otras cosas. Y la gente nos dice, ¿de qué me sirve eso si yo lo que necesito es seguridad, pan y trabajo? No me hables de tolerar al otro si yo lo que necesito es trabajar. Lo triste, yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes vinculadas al tema de derechos humanos. Yo tengo casi 30 años trabajando el tema. Qué horror, me sentí bien en este momento. Este, Cuando comenzamos a hablar en Venezuela, cuando yo comencé a trabajar en el tema, vincularme al tema de los derechos humanos, en Venezuela no estaba pasando, no se parecía en nada a la crisis que se tiene hoy en día. De hecho, era el lugar donde venían los migrantes, donde venían los perseguidos, donde venían, tuvimos una gran cantidad de personas refugiadas de Chile, de Argentina, de España, después de la Segunda Guerra Mundial, de varios países, no Alemania, pero sí de otros países, Italia, no, era el sitio donde tú llegabas con esperanza. Y la gente no entendía cuando tú le hablabas de derechos humanos. Lo que nos decían, porque me lo decían a mí, yo siendo una niña, bueno, una joven preadolescente, adolescente, es que los derechos humanos lo que ustedes quieren es defender presos. Los presos no tienen derecho. Si él robó, hay que matarlo. En mayor o menor medida te decían estas cosas así. Qué triste que en países, te estoy dando el ejemplo de Venezuela, pero esto ha pasado en otros países. Qué triste que entendemos que los derechos humanos existen y son de todos cuando somos nosotros las víctimas. Ya no te dicen, ya si llego y hablo de derechos humanos, que me pasaba en Venezuela, yo que vi la transición, yo que comencé a mediados de los 90, cada vez que yo tenía que hablar de derechos humanos, me era más sencillo el concepto, que la gente entendiera el concepto, porque la gente cada vez era más víctima. Ya no era un problema de terceros, ya el problema te tocó a tu puerta, a ti, a tu vecino o a otra persona. Los conceptos, tratar de que la gente entienda temas de tolerancia, de aceptación, de bondad, que es la única forma en la cual, que tiene que ver con los valores y los principios de los derechos humanos, que es la educación para los derechos humanos. Es difícil a veces que la gente entienda esos temas. Aun cuando yo le dije anteriormente que
las personas suelen comprender mejor o suelen aceptar más estos temas que del contenido en sí mismo, es que nadie te va a decir, yo estoy en contra de la tolerancia, yo estoy en contra de la bondad. Nadie te va a decir esto. Pero la realidad es que cuando tú le dices, pasa del dicho de lo que tú piensas al hecho. Comienza a tolerar al migrante, comienza a tolerar al refugiado, comienza a tolerar al ilegal, comienza a tolerar a tu vecino, comienza a tolerar a una persona que tenga una opinión política, social distinta, comienza a tolerar a la persona. Utilizo el término tolerar, pero puede ser aceptar o cualquier otro, que tiene preferencias sexuales, orientaciones sexuales o de género distinto a ti, ya la cosa incomoda. Ya como que no es exactamente así. Nuestra lucha es lograr que esa marabunda de gente que está alrededor, que ese fuente ovejuna que está alrededor, que mató a ese ángel, y es una representación de un ángel, hablando de amor y todo lo demás, no nos mate, porque al final y al cabo, cuando nosotros estamos hablando de educación ENI para los derechos humanos, nosotros somos ese ángel que está siendo golpeado, abatido, y que la gente nos conoce porque los espacios de los medios de comunicación no nos lo suelen dar, salvo que estemos en crisis, y en los cuales tú necesitas un especialista en derecho humano que te expliquen por qué nos estamos matando, o por qué matan o torturan a la gente. Esto es un trabajo de amor y de creencia. Y yo creo que esta imagen es, nos tenemos que sacrificar para tener una sociedad mejor, aun cuando las personas que estén alrededor no se den cuenta de que ellos van a estar mejor en la medida que nos permita a nosotros hacer el trabajo y nuestra labor. Entonces quería un poco culminar con eso y darle las gracias a ustedes por estas 4 semanas y por compartir con nosotros esta pequeña aventura que ha sido la educación en y para los derechos humanos. Muchísimas gracias. No sé si tienen dudas, comentarios. Ay, disculpa, entró una nueva persona que fue Luisa y no me di cuenta, perdón. Muchas gracias, Úrsula. Me gusta esta bajada como más concreta a situaciones de la vida cotidiana. Creo que hay como que te lleva ya a traer el concepto y hacerlo más palpable. Me alegro. No sé si tienen algún comentario, duda, pregunta, Mariana o Luisa. Bueno, pues para mí el tema este de derechos humanos pues es bastante, yo soy de Guatemala, Ah, los hola. contextos en Guatemala son bien complejos, mi experiencia es trabajando en el área rural y trabajar o hablar de derechos humanos, por ejemplo, en una comunidad de Guatemala lejana donde no hay agua, donde las escuelas no tienen ni siquiera el acceso de agua, servicios sanitarios básicos, donde los niños no tienen alimentación, es un poquito complejo. Ahí viene tal vez a mi mente la imagen que mirábamos al final, ¿verdad? Cómo ir a hablarles a estos niños o a una comunidad de amor eh, y otros temas basados en los derechos humanos cuando sus necesidades básicas no son satisfechas, ¿verdad? Entonces es muy complejo. Yo siento que la brecha en Guatemala en el tema de educación es amplia, hay que trabajar bastante. Yo considero que hay que apuntarle en Guatemala, en el caso de Guatemala, el tema de la educación, pero tiene que ser una educación equitativa. Como les digo, mi experiencia es trabajar en el área rural. Yo puedo ver la calidad educativa de los niños en el área rural y poder platicar con un niño del área urbana, donde la educación es mejor, o si las posibilidades dentro de la familia está poder tener a los niños en un colegio, pues la diferencia es más, ¿verdad? Entonces, pienso que lo que aprendí, he leído y he observado es de que conocer los contextos es bien importante. Y en el tema de Guatemala, pues yo conozco la realidad de mi país, es triste, muy triste, pero pienso de que las personas que tenemos la oportunidad de trabajar en este tema en derechos humanos y en contribuir a mejorar y que estos sean igualitarios es bien importante. Entonces, pues para mí yo sé que este tema es amplio, es profundo y pues habrá que seguir, como dice Úrsula, leyendo, ¿verdad? Aprendiendo más y formándonos para poder ir cambiando los territorios de forma progresiva y
Pues únicamente gracias. Gracias, Mariana. Sí, si no tienen preguntas, simplemente para como comentario general, porque sé que se está grabando en este momento y sé que Alipio va a, a hacer las dudas que yo tenía, mis preocupaciones al inicio que no quedaron grabadas. Él las va a pasar. Para la cuarta evaluación, yo sugeriría un video corto. Yo creo que puede ser mucho más interesante. Quizás lo tengan que pensar más, pero le va a ser para la realidad quizás más útil, que es un poco lo que se busca. Yo creo que es hay un tiempo, creo que es de 1 o 2 minutos máximo, creo que es el video lo que está presentando, porque también van a reconocer las dificultades que están presentes. Si lo que van a hacer es el ensayo, por favor recuerden que tienen que citar. Y si van a parafrasear, tienen que decir de dónde sacaron ese parafraseo. Esto es importante. Saber también las normas de título, subtítulo, sangría, si cito textos largos es párrafo aparte y con algún tipo de sangría. O sea, estos elementos son importantes. Yo sé que es a veces la gente dice, bueno, qué fastidio, pero a veces cuando uno le toca leer, tú dices, mira, ¿esto de dónde viene? ¿Esto es un subtítulo? ¿Es un título? ¿O es un subtítulo de otro subtítulo? Entonces a veces estos elementos te ayudan y cuidado con el exceso de negrillas. Simplemente como me parece, y pueden utilizar parafraseo, pero recuerden que es importante colocar de dónde sacan ese parafraseo. Colocar los autores. A veces, claro, ya uno se sabe cuál es la lectura, entonces tú sabes de dónde sale, pero para instancias que si van a después a utilizarlo para algún otro trabajo, para clases de ustedes o para título personal o van a hacer una publicación, tratar de hacerlo lo más limpio posible en ese sentido. Simplemente como comentario, ahora que se está grabando, para los que no han entregado los trabajos o los que ya lo entregaron, pero quieren, en vez de hacer un video, quieren hacer un ensayo. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta las bibliografías. A veces tú dices, esto lo sacaron en tal parte y no la colocaron. Entonces, simplemente eso, son como detallitos que al final uno se tiene que acostumbrar, más de forma que de fondo. Aunque las citas y los parafraseos sí es un contenido de fondo, simplemente seguir lo que creo que en el manual que pusiste cómo hacer un ensayo aparece todo eso, si no me equivoco, Alipio. Pero bueno, simplemente ese elemento y darle las gracias nuevamente a Alipio por permitirme estar un año nuevamente con ustedes y cualquier pregunta, duda, comentario, est- estoy abierta. Incluso de que también a mí me sirve cómo mejorar yo, porque a veces hablo muy rápido y me pego yo como un monólogo. Entonces, también estos elementos, si me los quieren decir ahora o si me quieren escribir un correo aparte, se los agradecería, entendiendo que tenemos castellanos diferentes y a veces eso se nos dificulta y velocidades de hablar distintas. Por eso dije en la primera clase que si hablo muy rápido, por favor me digan y voy más despacio. Pero bueno, también estos son temas que creo que para mí son importantes. Como yo digo, el proceso de aprendizaje es mutuo y comienza desde la preparación hasta la evaluación. Todo eso es el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Bueno, muchísimas gracias.